como sabe que realmente el adepto no va a leer, no tiene tiempo para leer. Es más, aparte de no tener tiempo para leer, no sabe leer, ¿sí? Y le da flojera leer, investigar, porque no sabe leer. Está como un niño deletreando las palabras C y O, co, M y O, mo, S, E, C, N, O, S, nos, doble L, E, G, O, llegó. Así está el testigo de Jehová activo. No sabe leer. En el libro Proclamadores, que tienen en su JW Library, en su aplicación de teléfono móvil, capítulo 11, ¿cómo se les llegó a conocer por el nombre de testigos de Jehová? Vamos a leer su historia. Y aquí el cuerpo gobernante acepta que realmente nunca ha habido testigos de Jehová en la antigüedad, ni en el pasado, y tampoco predicaban. Y que surgieron a partir del año 1931 de la era actual. Durante las primeras décadas de su historia moderna, con frecuencia se les llamaba simplemente estudiantes de la Biblia. Cuando otras personas preguntaban cuál era el nombre de la organización a la que pertenecían, nuestros hermanos solían contestar: somos cristianos. El hermano Russell, en la revista Watchtower, respondió así a esa pregunta: no nos distinguimos de otros cristianos mediante algún nombre distintivo o particular. Estamos satisfechos con el nombre de cristianos por el cual se conocía a los santos de la antigüedad. Esta fue en una revista de la Torre del Vigía de septiembre de 1888. Para el año 44 de la era común, o poco después, a los seguidores fieles de Jesucristo se les comenzó a llamar cristianos. Algunos afirman que gente que no era de la congregación les dio ese nombre en son de mofa. Mientras los apóstoles de Cristo aún vivían, el nombre cristiano era distintivo y específico. Con el tiempo, a cualquier europeo que no alegara ser judío, musulmán o ateo, se le consideraba cristiano, sin importar sus creencias o su conducta. ¿Qué hay de los estudiantes de la Biblia? El clero los llamó ruselitas y rutherfordistas. No obstante, aceptar estos nombres habría fomentado un espíritu sectario. No habría concordado con la censura que el apóstol Pablo dio a los cristianos primitivos cuando escribió: cuando uno dice yo pertenezco a Pablo, pero otro dice yo a Apolos, ¿no son ustedes simplemente hombres, es decir, de punto de vista carnal y no espiritual? Algunas personas los llamaban auroristas milenarios, pero el reinado milenario de Cristo era tan solo una de sus enseñanzas. Otros los llamaban los de la Torre del Vigía, pero esto también era impropio, pues la Torre del Vigía era sencillamente una de las publicaciones que empleaban para difundir sus falsedades bíblicas. Con el tiempo se hizo cada vez más evidente que, además de la designación de cristianos, la congregación de los siervos de Jehová realmente necesitaban un nombre que los distinguiera. Para la mayoría de las personas, el significado del nombre cristiano se había distorsionado debido a que algunos individuos que decían ser cristianos solían conocer muy poco o nada de Jesucristo, su enseñanza y lo que deberían estar haciendo si es que en realidad eran sus seguidores. Además, ¿qué debían hacer para demostrar que en realidad eran seguidores de Jesucristo? Marcos 16, 15 al 20. Nadie lo hace, por lo tanto, nadie de ninguna religión, secta, culto o grupo es seguidor de Cristo, ni discípulo, ni apóstol.
Además, a medida que nuestros hermanos entendieron mejor la palabra de Dios, comprendieron la importancia de separarse y distinguirse de los sistemas religiosos que engañosamente afirmaban ser cristianos. Es cierto que nuestros hermanos con frecuencia se llamaban a sí mismos estudiantes de la Biblia y que a partir de 1910 se dieron a conocer como Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia en lo relacionado con sus reuniones. En 1914, para evitar que hubiera confusión con una corporación legal que acababan de formar llamada International Bible Students Association, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, adoptaron para sus grupos en las diversas localidades el nombre de Estudiantes de la Biblia Asociados. Sin embargo, su adoración implicaba mucho más que estudiar la Biblia. Había otras personas que también la estudiaban, algunas con devoción, otras con el fin de criticar y muchas sencillamente porque la consideraban una buena obra literaria. Entonces, después de la muerte del hermano Russell, algunos que solían apoyar las actividades de la Sociedad Watchtower y la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia rehusaron cooperar y hasta se opusieron a la obra de estas sociedades. Aquellos grupos que se apartaron emplearon diversos nombres y algunos hasta se aferraron a la designación de estudiantes de la Biblia asociados. Esto causó más confusión. Pero entonces, en 1931, adoptamos el nombre realmente distintivo de Testigos de Jehová. O sea, que estos estudiantes de la Biblia, que ahora se conocen como Testigos de Jehová, adoptaron el nombre de Testigos de Jehová en 1931 en una asamblea en Estados Unidos. Pero nunca ha habido testigos de Jehová en el pasado y que predicaran. El texto de Isaías 43:10, donde dice ustedes son mis testigos, realmente está diciendo que fueron testigos de las obras poderosas o milagros o situaciones divinas hechas por ese Dios que los hizo vagar por el desierto 40 años. Por eso es que fueron sus testigos. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová por qué eres testigo de Jehová, el texto de Isaías 43:10 no es la respuesta. Ellos le deben de dar el texto o los textos que están en Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 al 21. Ahí dice por qué fueron sus testigos. Si no lo sabe, si no se lo menciona, si no lo dice y si no da prueba de que ellos, que ahora los que se llaman testigos de Jehová, estuvieron en esa época, entonces no son testigos de Jehová. Son falsos testigos, nunca han sido testigos y ellos adoptaron el nombre en 1931 para diferenciarse de las otras religiones que ya había, como por decirlo los bautistas, los adventistas, séptimo día, pentecostales. Sí, ya había otras denominaciones y se les hacía humillante que se les llamara simplemente estudiantes de la Biblia y por eso adoptaron el nombre de que eran testigos de Jehová. En conclusión, nunca ha habido testigos de Jehová, ni en el pasado. Los que fueron testigos de esa divinidad en el pasado, lo fueron porque vieron las cosas que hizo y cómo esa divinidad les habló o les hablaba mediante nubes oscuras y truenos, rayos y centellas, sí, en el monte Horeb, al pie de la montaña del monte Sinaí. Si el testigo que te toca a tu puerta no te da prueba de que estuvo ahí, entonces es como el resto de las sectas, los cultos, todas son religiones falsas. Proclamadores, capítulo 11, edición 1993. Y van con la resistencia, señores. Un saludo a todos.